Estamos muy contentos. Decía, siempre que venimos acá nos sentimos muy amados, muy cuidados, muy apapachados. La gente siempre se nos acerca y ese amor es recíproco. Estamos muy agradecidos por cómo Dios ha usado a esta iglesia, al liderazgo, a todos ustedes para bendecir a otra iglesia. Decía aquí que hace poco más de 2 años comenzamos a orar y pues, hace 1 año y medio aproximadamente comenzamos a Horizonte Villahermosa y hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto su amor, hemos visto cómo Dios cuida a su iglesia, cómo Él la hace crecer. Hoy ya podemos tener una iglesia, tenemos un lugar, tenemos clases de niños, tenemos un grupo de alabanza y quizá eso para ti pueda ser, bueno, pero todas las iglesias tienen clases de niños, todas las iglesias tienen grupos de alabanza y no. Nosotros éramos, ¿qué será? 5 cuando arrancamos, cuando en el primer domingo éramos como 6 personas y Dios ahora ya ha enviado personas, ha enviado hombres fieles, familias que quieren servir y hemos visto cómo Dios ha sido fiel y sépanlo, ustedes han sido parte de eso. La iglesia allá en Villahermosa sabe de esto, sabe cómo ustedes han participado, cómo ustedes nos han ayudado y estamos muy agradecidos. De verdad pueden acercarse a mi esposita o a mí y van a ver cómo de verdad tenemos mucho amor para darles porque nos sentimos muy amados por ustedes, hemos sido muy amados por ustedes. Y vamos a la palabra, vamos a Malaquías 3, hoy vamos a ver esto, nunca cambias. Vamos a leer 3 del 6 al 10. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Un tiempo de oración rápido. Muchas gracias, Padre, porque nos dejas abrir la Biblia, nos dejas leerla, nos dejas aprender de ella. Gracias porque tu Espíritu Santo puede obrar en nosotros a través de tu palabra, Señor. Te pido que nos visites en este momento, que toques los corazones de todos aquí presentes, Señor, que podamos experimentarte, podamos conocerte más a través de esta palabra, Señor. Revela a Jesús a tu iglesia en este momento, Señor. Sabemos que estás con nosotros, usa todo para tu gloria, quita toda distracción, todo obstáculo, que tú seas el centro. Muchas gracias, te pedimos en el nombre de Jesús, amén. Ok, tú lees este texto y inmediatamente te remites, ¿no? a ofrendas, a finanzas. Vamos a hablar de diezmos, qué sé yo, te voy a pedir que me traigas toda tu lana. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de uno de los atributos. No podría decir que hay atributos mejores que otros de Dios porque todos están relacionados, pero es uno de los que más me gustan a mí. Es su inmutabilidad, es el hecho de que Dios no cambia. Y el hecho de que Dios no cambia es como un seguro para todos los demás atributos, porque Dios es amor y eso no cambia, ni va a cambiar. Dios es santo y eso no cambia y no va a cambiar. Dios es justo y eso no cambia. Dios es misericordioso y eso no cambia. Dios es un Dios de gracia y eso no cambia. Es como un seguro, Dios no cambia y es lo que vamos a ver hoy aquí. Y para nosotros puede resultar difícil porque vivimos en un mundo en constante cambio, todo cambia. El famoso cambio climático. Nosotros cambiamos. Si ves una foto, si yo veo una foto de mí hace 5 años, yo digo, ¿qué pasó contigo, Adrián? ¿En qué momento cambió tu cuerpo tanto? Y cambia el reloj, y cambia todo, cambia la moda, cambia el celular más inteligente, cambia el campeón del mundo cada 4 años, en nuestra liga cada 6 meses. Todo cambia.
pero Dios no cambia. Y si Dios cambiara sería catastrófico. No tendríamos una seguridad en nada. La fe sería relativa. No podríamos ir seguro a ningún lugar en la palabra, porque este estaría cambiando, pero Dios no cambia. Imagínate si Dios cambiara y pierdes a un ser amado y vas a la Biblia por consuelo, muere en Cristo y quieres consuelo en la palabra y de repente ya no están esos textos ahí y arréglatela solo. No hay esperanza. Imagínate que estás en una crisis económica y vas a la palabra para buscar consuelo, para buscar esperanza, para buscar esa seguridad de que Dios va a proveer de lo necesario. Y abrías tu Biblia y no estuvieran ahí y dijera, hazle como quieras, arréglatelas, consigue un préstamo. Imagínate. Qué trágico sería. O en la salvación, naciste de nuevo, fuiste fiel y vas al juicio. No es así y es una aberración pensarlo. Pero imagínate que Dios te dijera, ¿sabes qué? Ayer le gritaste a tu esposa y honestamente, ya hablando aquí en confianza, me caes mal, Adrián. Entonces, ni modos, te mando al infierno. Te había perdonado, pero pues de la noche a la mañana cambié de opinión. Imagínate qué trágico sería que la fe consistiera en eso. Pero no es así. Y Dios es lo que nos va a enseñar aquí. Dios va a usar el ejemplo de los diezmos, pero sobre todo el centro de este texto es Malaquías 3:6. Y si tú giras una hojita o dos después de ese texto, vas a ver que ya tenemos a Jesús naciendo. Las últimas palabras de Dios para su pueblo en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, fueron que Él no cambiaba. Que Él no había cambiado. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué tiene que especificar esto? Porque ellos necesitaban que se les dijera. Y tenemos aquí, vamos al contexto rápido, tenemos aproximadamente 400 antes de Cristo en estas palabras, 420. Han pasado aproximadamente 1000 años desde el Éxodo, desde que Dios sacó a Israel de Egipto, ya sabes, el desierto, el mar, maná, todo eso. Han pasado aproximadamente 1000 años. Y tú podrías pensar, en 1000 años a través de enseñanzas, de disciplinas, de milagros, de ver a Dios siempre fiel, de ver a Dios actuando, de ver a Dios enseñándoles, en 1000 años alguien debería haber aprendido algo. Y tú dices, no, pues Malaquías ya es como la lección final y está padrísimo. Y tú dijeras, mira, se ve que ya aprendieron mucho. ¿Sabes por qué? Porque acaban de regresar del exilio. Si recuerdas Nabucodonosor, Babilonia, Daniel, 70 años estuvieron en otra tierra, exiliados en cautiverio, y aquí ya regresaron. Y 70 años en otro lugar parecería ser suficiente para aprender la lección. Y no solo siguen siendo desobedientes, sino que ya ahora le echan la culpa a Dios de su desobediencia. ¿Te has visto en ese lugar? Casi como diciendo, mira Dios, si tú me ofrecieras un mejor trabajo, no sabes cómo yo sería fiel a ti. Dios, si tú sanaras a este ser querido, yo me vuelvo cristiano. Casi como culpando a Dios de tu desobediencia. Y es lo que están haciendo, están diciendo, Dios, tú ya no eres bueno, Dios, tú ya no nos amas, Dios, a ti ya no te interesa la adoración. Y vamos a ver rápidamente. Vamos a Malaquías 1 al 3 y vamos a ver como un panorama rápido. Malaquías, voy a leer del 1 al 3 y vayan siguiéndome. Dice, ¿están todos? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, Israel contesta, ¿en qué nos amaste? Mira, la NTV lo dice muy gráfico, dice, ¿de veras? ¿En qué? Imagínate que Dios te diga, te amo, y tú le digas, órale, ¿de verdad? No parece. Se requiere unas 3 rayitas más de cinismo del que ya tenemos, ¿no? Para decirle a Dios así. Pero ellos lo hacen, ¿en qué? ¿En qué nos amaste? Y les contesta Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Sabes qué está diciendo aquí Dios? ¿Sabes cómo puedes saber que te amo? En que sigues aquí. Y tu hermano, alguien que quizás lo merecía más que tú, está destruido, pero tú sigues aquí. ¿Quieres probar que Dios te ama y que Dios es fiel y que Dios sigue siendo bueno?
estás aquí hoy y hace muchísimo que debías haber sido exterminado. Yo pruebo que Dios es fiel y Dios es bueno y más que bueno. Al verme hoy aquí, y créeme, años, o sea, ni debía haber nacido, pero Dios es bueno. Y Él les dice, ¿saben cómo les amo? En que los escogí, en que son mi pueblo. Y otro malentendido que ellos tenían es que como ellos habían tenido un super templo, el templo de Salomón es destruido por Nabucodonosor, se van al exilio, regresan. Y tú puedes ver el contexto de Malaquías en los libros de Esdras y Nehemías y vas a ver cómo van a reconstruir el templo. Y honestamente el templo estaba feo. Y era como, mira, y está padrísimo adorar en una iglesia y tienes luces y tienes música, pero en una casa, en un departamento, pues no se siente tan padre a veces. ¿Por qué? Porque somos como muy de ver algo grandioso para sentir a Dios. Pero Dios estaba ahí y ellos decían no, entonces por eso no llevaban buenos sacrificios y llevaban animales así malos, enfermos, cuando debían llevar lo mejor. Entonces ellos dicen, Dios ya también cambió en su sentido del templo, ya cambió la adoración. Otro malentendido en Malaquías 2, no vamos, pero les voy a decir otro malentendido que tenían. Ellos pensaban que se podían divorciar ya, porque como a Dios ya no le interesaba tanto el pacto matrimonial, entonces se buscaron mujeres extranjeras. Y tú ves en Esdras y Nehemías que hay divorcios masivos de los judíos regresando con sus esposas. Y otro que ya es como el colmo, pensaron que Dios ya no era un Dios de justicia. Y si quieren vamos a Malaquías 2:17 para que vean uno de las así como pilares del cinismo, de la rebeldía y de ser demasiado sinvergüenza con Dios. Dice 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y ellos contestan, son contestones. Y si tú lees Malaquías vas a ver que siempre era así como, ¿y qué? ¿De verdad? Entonces, explícame. Y me encanta que Dios se pone a platicar con ellos. Les dice, ¿en qué le hemos cansado? Y Él explica, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Sabes qué quiere decir esto? A Dios ya le gusta el pecado y lo disfruta. ¿Por qué? Porque a mi vecino, que es súper pecador, le está yendo bien. Y ya no es ese Dios santo y justo. ¿Te das cuenta de la rebeldía hasta qué punto llegó? Dios se complace de la maldad. Imagínate decir eso, que a Dios ya le gusta el pecado. ¿Sabes qué están diciendo? Que Dios cambió. Y preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? No lo vamos a ver, pero en el 3, que es nuestro texto, si quieres ahí puedes darle una vista rápido a tu Biblia. La respuesta a la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? La respuesta es Jesucristo. Un día va a venir Jesús y va a venir a purificar. ¿Y quién se podrá parar enfrente de Jesús castigando la maldad? Y sabemos que Cristo viene y lo va a hacer. Entonces los judíos podrán ver al Dios de justicia aplicando justicia sobre los malos, sobre las otras naciones y también sobre ellos, definitivamente. Entonces ese es nuestro contexto. Ellos creen que Dios cambió y que les dice, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso no los he destruido. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Sabes? Israel es una historia y en realidad si tú haces un resumen de toda la Biblia, encontramos un adjetivo para Dios y uno para el hombre. Para Dios es que Dios es fiel y para el hombre es que es infiel, que es desobediente. Y esa es la historia de Israel. Y tú lo vas a ver desde el comienzo, desde Génesis, el hombre fallando. Y luego se va a Egipto cuando no debían ir. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios en Egipto? Dicen que clamaron. Y dice que Dios oyó el clamor de su pueblo y se acordó de su pacto. Entonces envía a un libertador, envía a Moisés. Y en el desierto, ¿qué hacen? Vuelven a fallar. Pero Dios les da la tierra prometida.
Y les dice, mira, solo tienen que hacer una última cosa en la tierra prometida. Ya les di la conquista, ya les di Jericó, ya les di todas las naciones poderosas. Solo háganme un favor, saquen a toda la gente. Terminen de conquistar. ¿Y sabes qué hace Israel? Obviamente desobedece. Y empieza a decir, mira, ¿por qué no nos hacemos cuates de los filisteos, de los cananeos que habiten entre nosotros? Les cobramos impuestos. Y luego vemos el libro de Jueces, donde los cananeos y los filisteos están destruyendo a Israel. ¿Y qué hace Israel? Clama. ¿Y qué hace Dios? Envía un libertador. ¿Y qué hace Israel? Se rebela de nuevo. Y vemos a los reyes fallando también. Todos los reyes, hasta que llega el punto que el norte es destruido, las 10 tribus del norte es conquistado. Y 20 años después de que el norte es conquistado, vienen a destruir a Judá. ¿Y sabes qué hace Ezequías? Y tú puedes ver en el libro de Isaías, confía en Dios. ¿Y Dios qué hace? Les dice, mira, ¿ya estuvo bueno? No. Dicen que esa noche estaba el ejército a punto de destruirles y mandó al ángel de Jehová, a Jesucristo. Envió al ángel de Jehová y mató a casi 200,000 asirios. En una noche. Tú dices, wow, después de esa, pues tú dices, ¿ya aprendieron? No. 100 años después son llevados a Babilonia, al cautiverio, 70 años. 70 años. Y regresan, están peor que nunca. Y piensan que Dios ya cambió. Tú muchas veces, mira, nosotros somos casi todo cristiano y manejamos la teoría de la perfección. No, Dios es bueno y sabes todo el speech así, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero cuando tienes un problemita, Dios es un Dios proveedor y todo vendrá por añadidura. Pero cuando tienes una crisis económica, no ves a ese Dios y ya no es un Dios que para ti te puede proveer de lo necesario. Y empiezas a buscar y tu Dios comienza a ser el banco, esta casa de préstamo y empiezas a volverte loco porque dejas de ver a Dios. Israel tenía una excelente teoría, pero en la práctica estaban tronadísimos. Y aquí no solo eso, aquí también ya cambiaron su teoría y ya piensan que Dios cambió. Y Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Su esencia es perdonar. Ser misericordioso, es dar gracia, es dar amor. Él tiene cuidado de sus hijos. Él cuida a su iglesia. Él no cambia, aunque nosotros cambiemos. Y vaya que cambiamos. Todo el tiempo estamos cambiando. Hoy eres uno y el lunes eres otro. Pero Dios sigue siendo el mismo todos los días de la semana. Ahora, el que Dios no cambie es una excelente noticia cuando estás aferrado a Él, cuando estás en Cristo y cuando dices, es mi única esperanza, eres mi seguridad. Pero es una pésima noticia estar del lado del ejército enemigo. Porque Dios es santo, Dios es justo. Y si tú piensas que de un día para otro Dios ya va a decir, mira, el adulterio, pues ya ahorita pensándolo bien, no está tan mal. Tú piensas eso, no va a pasar. Dios nunca va a tolerar el pecado, nunca va a tolerar tus hábitos ocultos, nunca va a complacerse en la maldad. Entonces quieres estar del lado correcto, porque el que Dios no cambia es una esperanza tan increíble para nosotros. Y lo has experimentado y lo puedes experimentar en cada paso de tu vida. Dios es un Dios bueno, que también sabe disciplinar, que también sabe castigar, pero que es un Dios de consuelo, un Dios de amor. Y Dios quiere que le conozcan. Dios quiere que Israel le conozca. Al final del Antiguo Testamento, Dios sigue buscando relacionarse con su pueblo. Dios quiere tener una relación con su pueblo. Y se baja, se humilla a platicar con ellos. Dios podría decir, mira, ya estuvo bueno. O sea, ya es el colmo. Que ahora me echen la culpa a mí. Y qué bueno que no somos Dios nosotros, porque si fuera así, imagínense que yo le preparo todo, un super día a mi esposa, la llevo de compras, la llevo a cenar, le doy regalos y al final pues en la noche le digo, te amo mi amor y ella me dicen, nah,
¿En qué? ¿Y ahora por qué? ¿Cómo crees que me quedaría yo así como, híjoles? Pero no, porque tú dirías, mira, una persona que me pide explicaciones después de todo lo que he hecho por ella. Pero Dios no, Dios se queda sentado, Dios está tocando la puerta y quiere platicar con ellos y quiere que le conozcan. Eso es impresionante, a mí me vuela la cabeza. Dios debería estar atendiendo que la tierra gire correctamente, que el sol no deje de alumbrar. Pero Dios está entre nosotros y Jesús está aquí. Y su Espíritu Santo está aquí y eso es impresionante. Y puedes orar y puedes pedir a Dios y Él te escucha. Qué increíble es Dios. ¿Qué les dice? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Tú puedes decir, bueno, ahí Dios está diciendo que va a cambiar porque que Él va a volver. Eso no es cambiar. Siempre que tú le pidas perdón a Dios, Él te va a perdonar y eso no cambia. Siempre que le rechaces, Él te rechazará. Eso no va a cambiar. Por eso en la cruz su justicia, la justicia y la gracia se encuentran. Dios castiga porque tiene que castigar el pecado y eso no va a cambiar. Y castiga a su Hijo en nuestro lugar. Y Dios aplica todo su amor porque eso no va a cambiar en dar a su Hijo único. Si vuelves a Él, Él vuelve a ti. Eso te debe volar la cabeza, ¿sabes? Dios no debería estar ofreciéndonos estos contratos, no debería estar buscándonos. Nosotros deberíamos estar anhelando estar cerca de Él. Y Él dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Qué impresionante. Y tú dices, órale, ellos van a decir, no, pues está increíble Dios, perdónanos, ya entendimos y vamos a volver a ti. No. ¿En qué hemos de volvernos? Dios, si nosotros estamos bien. Y es donde va a decir esto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Parte de la ley, sabes, una teocracia. Los levitas, que eran los encargados del templo, tenían que mantener el templo. Y ellos no tenían tierras. Entonces Dios había puesto como leyes que las otras tribus llevaran diferentes ofrendas de la tierra para que los levitas tuvieran comida y ya sabes, pudieran hacer los panes, etcétera. Y debían mantener el templo. Y era un impuesto para ellos. Es curioso que si tú sumas todas las ofrendas, los diferentes diezmos, porque no era uno solo, juntas entre 20 y 30% de los ingresos que tenían o de los frutos o de la cosecha que tenía Israel. Y es casi justo lo que nosotros y en cualquier país se paga aproximadamente de impuestos. Y ellos habían fallado y estaban robando en eso. Y Dios les dice, vosotros me habéis robado. ¿En qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Y les dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Para mucha gente Malaquías es esto. Es maldito, sois con maldición, traigan los diezmos. Y sabes que esto de los diezmos solo lo usa Dios como un ejemplo, como una prueba, para mostrar que sigue siendo el mismo que hace 1000 años, cuando dio la ley en el Sinaí. En Deuteronomio 28, no vamos a ir, luego puedes ver, y vas a ver que primero se titula bendiciones a causa de la obediencia y posteriormente dice consecuencias de la desobediencia. Y en bendiciones de la obediencia dice, mira, mientras tú cumplas todas las leyes que yo te doy, van a haber muchos beneficios. Uno de ellos es que voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a dar mucho fruto. Y en consecuencias dice, pero si no cumples con mi ley, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cerrar los cielos y voy a enviar plagas y no vas a tener fruto. Y literalmente se refiere a lluvia. Entonces Israel está pasando una sequía terrible y Dios les dice, ¿quieren ver cómo sigo siendo el mismo? Les voy a poner una prueba. Paguen todo lo que deben al templo.
Y casi estoy seguro que cuando la gente llevara en sus carretas todo el fruto que debían y lo pusiera en el alfolí, que era como una bodega donde tenían todo eso, iba a empezar a llover. ¿Y sabes qué es asombroso? Que Dios dice, probadme ahora en esto. Casi le dirías, Dios, no es necesario. Dios, ¿por qué te rebajas? Dios, déjalos. Y Dios dice, pruébenme. Prueben mi fidelidad. Prueben que sigo siendo el mismo. Y esa es una prueba. Y miren, y antes de seguir, y lo hermoso de ahora es que Dios no se relaciona, y lo decía bien Quique, con nosotros. Las bendiciones no vienen a causa de nosotros hacer ciertas obras. Nos dio un nuevo pacto, un pacto incondicional de gracia. Pero quiero aclarar algo, y no es el tema, pero siempre que voy a enseñar sobre esto, tengo que aclararlo. Mucha gente dice, por fin un brother que me entiende. Yo por eso no doy nada de iglesia. Mira, de verdad, te ves bastante ridículo agarrando una enseñanza tan gloriosa para justificar una actitud miserable y egoísta. Y la Biblia habla de dar sacrificadamente. Y la Biblia habla de dar con un corazón alegre. Y sí, la Biblia habla de dar conforme hayas prosperado. Conforme hayas prosperado tendrías que dar. ¿Sí? Y mira, y probablemente ya no se trate de una cantidad, pero se trata del corazón. Y la moneda o el billete que tú pongas dice algo de tu corazón. Dice que eres una persona muy agradecida. Una persona que administra bien lo que Dios le da. Una persona que ama la iglesia, que ama las misiones, que ama el evangelio. O dice que eres una persona egoísta, ambiciosa, que confía más en el dinero que en Dios. Lo que das habla de ti. No agarres esto para justificarte. Robará el hombre a Dios. Dice. Le estaban robando y les estaba yendo mal a causa de eso. Y Dios va a probar su fidelidad y su bondad con ellos. Pero es impresionante que tenga que hacerlo. No debería. Debería de quedar de claro, Israel, que Dios es Dios y que Dios es bueno y que Dios sigue siendo el mismo después de miles de años, viendo su fidelidad. Y teníamos hambre y nos enviaba maná. Y nos hartamos de comer pan y nos envía aves. Y nos cuida del sol y nos provee luz por las noches. Y no podemos pasar. ¿Cómo pasamos el río? Pues lo abre. ¿Y cómo destruimos Jericó? Da vueltas, yo me encargo, dice Dios. Y estamos perdiendo una batalla. Dios, puedes detener el sol y lo detiene. Se nos van, hace que llueva granizo. No podemos contra ellos, se matan entre ellos. Debería de quedar claro quién es Dios. Pero Dios no se cansa porque Dios no cambia. Dios es misericordioso, Dios es siempre amor. Y todavía se pone al tú por tú. Pruébenme. Quiero demostrarles. Sabes que Dios usa cada circunstancia. En su caso era la sequía para mostrarse a ellos, para que le conocieran, para que le experimentaran. Y hasta qué punto llega el anhelo de Dios de revelarse a nosotros, de que le podamos conocer, de que conozcamos sus atributos, de que conozcamos quién es Él, todas sus características, para poder relacionarnos, amarle más. ¿Sabes hasta qué punto llega el anhelo de Dios de tener una relación con nosotros? Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y podía comunicarse en muchas maneras, pero dijo, quiero habitar entre ellos. Y envió a su Hijo, y Dios se hizo hombre. Dice Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y es Jesús mostrando que Él es Dios. Y estaba en su gloria siendo Dios. No se aferró a eso, sino que se humilló hasta lo sumo. Se hizo en forma de siervo. ¿Sabes quién es? Ese que dice, yo Jehová no cambio, es el mismo que dice, yo soy el pan de vida.
Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. El gran yo soy. Yahvé, Jehová, el Señor. Yo soy el que soy. Habitó entre nosotros para que le conociéramos como uno de nosotros. Durmió en una cama o en un lugar como el que dormimos nosotros. Tuvo las mismas tentaciones que nosotros. Sufrió como nosotros. Porque quería que viéramos que Él sigue siendo el mismo. Y sabes, desde Génesis, desde el inicio, Dios había prometido un Salvador. Dios había prometido que iba a enviar un Mesías. Y todo el Antiguo Testamento está mencionando la promesa del Mesías. Y Dios está haciendo pactos con su pueblo, pero todos centrados en la promesa del Mesías. Y cuando se cumplió el tiempo, llegó esa promesa, porque Dios es fiel a sus promesas. Y diríamos, se voló la barda. Ya no nos habló a través de un profeta. Ya no nos habló a través de voces. Ya no nos habló a través de visiones. Vino y habitó entre nosotros. ¿Quieres ver a ese Dios de Malaquías habitando entre la gente? Vamos a Mateo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Han tenido una larga jornada, entonces Jesús les dice a sus discípulos, adelántense, ahorita los alcanzo, voy a orar, voy a rodear, ustedes van a pasar por todo el mar de Galilea. Y dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ya es de noche, la están pasando muy mal, tienen miedo, no la están librando, hay muchas olas, hay mucho viento, probablemente haya tempestad, y viene Dios. ¿Y qué dicen ellos? No, van a decir, Jesús. No, Jesús es Dios, Jesús es milagroso, Jesús puede caminar sobre el mar, Jesús puede hacer que nuestra barca vuele y llevarnos a la orilla. No, dicen un fantasma. Y se asustaron cañón. Empezaron a gritar de miedo. Qué escena tan más deprimente. Pero es así somos nosotros. Cualquier cosita que nos pican y andamos corriendo y ya nada tiene sentido y ya la vida no vale nada. Y todo me va a ir mal y no voy a salir de esta y ahora sí no la libro. Y Dios está ahí. Jesús está ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Les dijo, no, ya, de plano ahora sí se pasaron. ¿Cómo me van a decir fantasmas? Les recriminó, les dijo, no, llevan casi 3 años conmigo y no es posible que vengan ustedes y piensen que soy un fantasma. No me reconocen, bueno, es de noche, se los paso. Pero si hay alguien en medio del mar, deberían haber pensado que soy yo. Ustedes han visto cómo he hecho milagros. Les castigó y dijo, no, ya me harté de ustedes, discípulos. Y abrió el mar y se los tragó. ¿O hizo que se hundiera la barca? No. ¿Qué les dijo? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, el 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? A lo mejor nuestras traducciones no hacen honor a este texto, pero lo que está diciendo aquí, el mismo yo soy que está diciendo aquí, es el mismo de yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy Dios. El yo soy, el que iba a ir con Moisés, está caminando sobre el agua y diciendo, tengan ánimo. Dios está aquí. Y ese Dios que pudo abrir el mar, ese Dios que había un agua amarga, y sabes que echen unos árboles, se las vuelvo dulce. Ese Dios que hace que llueva, hizo que lloviera. Ese Dios que hizo que saliera agua de la roca, también puede caminar sobre el agua.
Y tú vas a decir, Dios, estás con nosotros, alábenle. No, ¿qué hacen ellos? Enseguida, Pedro siempre haciéndonos el día, ¿no? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sabe? De verdad, Pedro, mi respeto, soy fan. Pedro siempre la saca del estadio. Le dice, puedes que no seas tú, Jesús. ¿Eres Dios? Voy a probarte. ¿Ya ubicaste Malaquías? Voy a probar que eres Dios si me llamas y puedo caminar sobre el agua. ¿Qué dirías tú? Qué bueno que no somos Dios nosotros, ¿no? Mira, Pedro, no voy a darte explicaciones. ¿Quién te crees? A lo mejor haríamos que lloviera fuego y que lo consumiera, que un pez grande se lo tragara en ese mismo momento. Pero no. ¿Qué les dice Jesús? Ven, probadme ahora en esto. Ven, Pedro, te voy a demostrar que soy yo y que puedo caminar sobre el agua y puedo hacer que tú camines sobre el agua. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Descendió de la barca y anduvo sobre el agua. Normalmente nosotros decimos, Jesús caminó sobre el agua y Pedro no. No. Pedro caminó sobre el agua. No le duró mucho. Y me decían, oye, sí, pero es que realmente si yo hubiera caminado sobre el agua, todo mundo lo sabría, créanme. Y Pedro podría contarle a la gente de su iglesia, a sus nietos, mira, hubo un día en que yo caminé sobre el agua. Y si fuéramos nosotros, nos jactaríamos de eso. Y Pedro caminó sobre el agua, pero no por mucho tiempo. Y es el único de todos, ¿eh? No seamos tan duros con Pedro. Se atrevió, se bajó. ¿Bajarte? Hay muchas olas, hay mucho viento. Y hacer esto, confiando en que vas a caminar. Y él estuvo caminando. No me imagino cómo habrá sido, pero qué impresionante debió haber sido eso. Dice, pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús les dice, mira, ven a comprobar quién soy. Jesús no se cansa y no les dice, ya estuvo bueno. Jesús quiere que Pedro le conozca en una manera que no le ha conocido hasta ahora. Y Pedro está caminando súper bien, tranquilo. Todo el mundo camina sobre el agua, ¿no? Pedro tranquilamente, pero voltea a ver y dice, híjoles, hay mucho viento, hay muchas olas. Y Dios puede hacer que camine sobre el agua, pero Dios no puede controlar las olas, ¿no? Pero Dios no puede controlar el viento. Casi lo logras, Pedro. Pero Pedro es como nosotros. Tenemos fe para ciertas cosas, pero empieza a tambalear todo y nos olvidamos de quién es Dios. Y Dios no ha cambiado, ¿eh? Dios sigue siendo el mismo Dios de siempre, el mismo Dios amoroso. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dios te pone en circunstancias, algunas muy padres, algunas terribles, para que puedas conocerle. Y Dios se tomó el tiempo para tener a Jesús ahí esperando, para soportar la duda, la incredulidad de sus discípulos, para que Pedro pudiera bajarse y experimentar quién es Él. Y que cuando viniera la mayor crisis, cuando se estuviera ahogando, no sé si tú alguna vez has estado en medio del mar sin tocar fondo y con olas. Es una desesperación, sientes que no la vas a contar. Y Dios no le dice, tuviste tu oportunidad, Pedro. Nos vemos. A ver si llegas nadando, Pedro. Te lo dije, Dios no es así. Y Dios nos va a llevar probablemente a esto. Y probablemente vas a caminar sobre el agua en muchas circunstancias. Pero al final de todo, Dios quiere que le veas como lo que fue prometido desde el inicio, como su Salvador. Y Pedro
está diciendo, Pedro no tiene la fe suficiente para decir, yo puedo caminar sobre el agua. Pero sí tiene la fe suficiente para decir, Él puede y me puede sacar de aquí. Y me encanta que Dios no nos pide una fe increíble para levitar y aquí volar y yo dar vueltas en el aire. No, para Dios el que tú le veas y digas, yo no puedo. Yo no soy nadie. Yo no podría ni dar ni un paso sobre el agua. Pero que le digas, Señor, sálvame. Y Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pídeme que te salve y te salvaré. Pídeme perdón y te perdonaré. Pídeme consuelo y te lo daré. Pídeme paz y te la daré. Pídeme que te saque de la tempestad y te voy a sacar. Ese es mi Dios. No un Dios que se cansa de mí. Es un Dios que quiere que yo le conozca y quiere que yo estire la mano para Él sacarme. Porque durante toda tu historia, si reuniéramos las historias de todos los que estamos aquí, veríamos infidelidad a Dios todo el tiempo. Pero el común denominador es que Dios está hablando hoy. Y te está estirando la mano. Y quiere sacarte del agua. Cuando no lo mereces. Cuando no lo merezco. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios es siempre bueno. ¿Qué hizo? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Cuando se tardó y dijo, voy a dejar que sufras un poquito para que aprendas la lección. Hasta que vea que ya la cabeza se te hundió, te saco. Pero no, dice al momento. El que a mí viene no le echo fuera, decía Jesús. Si tú vienes a Él, Él te va a amar. Y eso es impresionante, porque podrías haber tenido un día muy malo ayer, pero si hoy vienes arrepentido, Él te abraza. Él te da amor, porque Dios no cambia. Dios es gracia. Todo el tiempo es amor. Atención, no olvides, también es santidad. Pero si te estás ahogando, si estás sufriendo, si ya no la cuentas y ves a alguien que camina sobre el agua, solo tienes que hacer esto. Ayúdame. Y Él te va a ayudar. ¿Qué pasó? Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Qué lección, Pedro. Sabes que Pedro, quisiera decirte, después de esto Pedro se volvió lo máximo, pero todavía iba a pasar su peor lección. Pero aquí vemos a Dios viviendo entre nosotros, platicando con nosotros, poniéndose a nuestro nivel, con el fin de que nosotros le veamos a Él como nuestro Salvador. Ese es mi Dios, el que estuvo siempre siendo fiel a Israel y siempre buscando perdonarles y siempre buscando mostrarse a ellos. Es el Dios que todo el tiempo está buscándonos a nosotros, cuando no tendría por qué hacerlo, pero su naturaleza es amar. Dios fue fiel a su pacto, envió a su Hijo, todas sus promesas han sido cumplidas. ¿Y qué nos debería provocar eso? Una tremenda confianza, una seguridad impresionante. Si en miles de años no se dio por vencido, sino que ha seguido y dice que unos tienen por tardanza su venida, pero no. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si hasta el día de hoy sigue siendo fiel y tú ves a Israel, Israel sigue ahí. Y la han querido destruir en miles de años. Y la han querido exterminar. Y todo el mundo está atacándola todo el tiempo. Israel sigue en el mapa. Porque Dios es fiel. Y tú sigues aquí porque Dios es fiel. Entonces vamos a orar. Agradecer de eso. Si tú no le conoces, qué mejor manera de conocerle. Él está esperando que le pidas que te salve para sacarte del agua. Hazlo en este momento, puedes hacerlo. Y aquel que es su hijo y aquellos que somos parte de su familia,
podemos estar agradecidos, seguros de nuestra salvación, de su amor en todo tiempo. Y creo que es un motivo suficiente para agradecerle y para después tener un tiempo de adoración. ¿Va? Oramos. Muchas gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, porque siendo extraños, siendo tus enemigos, un día te mostraste a nosotros. Un día bajaste a la tierra. Habitaste entre nosotros. Conversaste con nosotros, Señor. Toleraste, soportaste nuestra infidelidad, nuestra incredulidad, Padre, porque querías amarnos. Querías que tuviéramos una relación contigo. Querías que te conociéramos, Padre. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por hacerte en forma de hombre. Hacerte hombre, Señor, y morir por nosotros. Muchas gracias por cada evento de nuestras vidas donde te hemos conocido en maneras que no te conocíamos. Gracias, Señor, por esas crisis, por esas lágrimas, por esos momentos de tempestad, por esos momentos donde nos estamos ahogando, Señor, que tú diseñaste, que tú soberanamente creaste para que alzáramos la voz y pidiéramos y clamáramos por salvación. Gracias porque estuviste ahí al momento para sacarnos, Padre. Gracias porque estamos hoy aquí. Te pido por aquel que está en tempestad, Padre, que recuerde que tú sigues siendo bueno, que tú eres fiel, que tú le amas, Padre. Y aquel que no te conoce, que tu Espíritu Santo le salve y que Él pueda verte como ese Dios bueno que se dio para su salvación. Gracias por todo, Señor. Estamos tan agradecidos por quién eres tú. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén.